Y para este panel tan importante nos acompañan Katiuska de Vivo Aranís, que es la jefa de la Unidad de Accidentes Laborales del Subdepartamento de Salud Ocupacional y Prevención del Riesgo de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Un aplauso para nuestra primera panelista. También para hablar del mismo tema nos acompaña don Ernesto Evans, presidente de la Asociación de Mutuales, integrante del Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo, mi compañero en la mesa por parte de la CPC en el Consejo. También tenemos a don Jonathan Jiménez, jefe de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo de la Dirección del Trabajo, y al doctor David González, jefe de la Unidad de Medicina del Trabajo de la Superintendenta de Seguridad Social. Bienvenidos y bienvenida. Y bienvenidos a todos ustedes a este tema tan importante. Y vamos a empezar con la presentación de nuestra compañera Katiuska. Un aviso, hay en su carpeta y en su bolso hay unos papeles para que ustedes hagan las preguntas y las podamos contestar al final. Hola, buenos días. Agradecer la invitación de los organizadores de este congreso para participar en este foro, ya que la Seremi de Salud tiene una mirada desde el punto de vista de terreno, de lo que está ocurriendo en las empresas, que es importante la mirada que nosotros podamos dar desde el sector salud. Con respecto al sistema de vigilancia de los accidentes laborales graves y fatales, es importante señalar que el sector de salud le corresponde implementar, mantener y fortalecer los sistemas de vigilancia nacional de accidentes del trabajo, particularmente lo que tiene que ver con accidentes del trabajo graves y accidentes del trabajo fatales, que nos permite tener un análisis epidemiológico de estos accidentes de tal manera de enfocar los problemas y definir planes de acción, con el fin principalmente de reducir los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo. Por lo anterior, los planes de acción desarrollados tanto por el Ministerio de Salud y que dan las directrices para las distintas Seremi de Salud del país, de tal manera de dar cumplimiento dentro de las funciones que tiene la Seremi de Salud a las metas definidas por la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cierto? Que son los valores que se indican en la tabla. Pasando ya netamente a lo que tiene que ver con esta presentación, hemos hecho un análisis de lo que es el perfil epidemiológico de los accidentes laborales fatales en la región metropolitana, porque ese es nuestro ámbito de competencia, principalmente en los años 2010 al 2015, y vamos a presentar algunos datos del año 2016. Respecto en el presente gráfico, se observa la tasa de mortalidad por accidente del trabajo en la RM, excluye los accidentes de trayecto. Durante el 2016 tuvimos 65 accidentes del trabajo, en total 165 accidentes de trabajo y trayecto, con una participación de un 57% solo accidente del trabajo y un 43% de accidente de trayecto. Lo que podemos visualizar en la presente gráfica es que prácticamente los accidentes han sufrido poca variación del año 2016 del 2010 al 2016, manteniéndose prácticamente constante en los últimos 3 años, ¿ya? Cabe señalar que efectivamente hay un subregistro de los accidentes porque tenemos a la población trabajadora informal, ¿cierto? Y los trabajadores independientes, que es mucho más difícil de pesquisar. Así que ahí hay que hacer un trabajo a través de las coordinaciones que podamos tener con carabineros, con bomberos, con el Comité Operativo de Emergencia que existen en todas las instituciones, con el Instituto Médico Legal, de tal manera de poder pesquisar estos casos y tener la
condición real de los accidentes. ¿Ya? Hoy en día eso hay que mejorarlo. Pero como ustedes bien ven, cada vez más difícil lograr bajar la tasa de mortalidad, ¿ya? Y desde nuestro análisis hay que hacer una serie de políticas en materia de salud y seguridad del trabajo para poder lograr acercarnos a la visión que todos queremos, que son 0 accidentes del trabajo, ¿ya? Una política de tener a trabajadores calificados en la tarea que desarrollan, muy importante, de las condiciones de trabajo que todavía siguen siendo precarios en algunos lugares, principalmente las pymes. Contarles que hace poco, esta semana, tuvimos un accidente de un trabajador que perdió toda la mano, que uno cree que esas cosas no ocurren en Chile, y ocurren, ¿ya? Un trabajador de una empresa pyme, donde la máquina era hechiza, donde no estaban con sus protecciones, y ahí la pyme, 0 desconocimiento sobre lo que tiene que hacer en materia de salud y seguridad del trabajo, ¿ya? Entonces hay que también definir una política clara de cómo apoyamos a las pymes, tanto en capacitación, en apoyarlo a través a lo mejor del Corfo, en adquirir maquinaria más segura, de tal manera de lograr mejores resultados, ¿ya? Con respecto a las tasas globales de accidentes laborales fatales por rama de actividad económica en la región metropolitana, haciendo el análisis del año 2010 al 2016, no incluye los accidentes de trayecto. Fíjense que para nosotros en el área de la RM, el transporte y construcción la lleva, ¿ya? Construcción, principalmente por el tema de las caídas en altura, que todavía sigue siendo un dolor de cabeza, que a pesar, digamos, que se han hecho distintos esfuerzos en programas preventivos orientados a la construcción, hay que definir políticas mucho más claras, por ejemplo, en que los trabajadores de la construcción que hacen trabajo en altura tienen que ser personal calificado, ya autorizado para esa actividad. La formación que se le da hoy en día a los trabajadores es precaria, ¿ya? Pensemos que el derecho a saber, en muchos casos, los trabajadores firman el papelito, pero no tienen claro el contenido detrás que hay ese derecho a saber. Los métodos de trabajo seguro están, pero lamentablemente no se implementan. Los trabajadores comprenden poco el procedimiento de trabajo seguro porque en general tenemos problemas de comprensión. Los chilenos en general tenemos un problema de comprensión, imagínense los trabajadores menos calificados, ¿ya? Transporte, gran parte asociado a accidentes de tránsito, que es un tema sumamente importante, los conductores de vehículos, de camiones, que son importantes de considerar. No está aquí el tema de transporte, pero, por ejemplo, llama la atención también los accidentes que le ocurren a los mensajeros, a los repartidores de pizza, a todos esos trabajadores que efectivamente también hay que definir políticas para ellos. Por ejemplo, el tema de la moto, yo creo que es lo peor que hay para usarlo como medio de transporte, de trabajo. Yo definitivamente hay que buscar formas de que los trabajadores, por último, estando en un vehículo, está mucho más protegido que en una moto, ¿ya? Parece cosas básicas, pero realmente es así. Yo celebro en el caso de una empresa, digamos, que reparte pizzas, que cambió de moto a vehículos para los trabajadores. Así que se pueden hacer cosas para mejorar, pero tienen que haber políticas claras en la materia y también la reglamentación necesaria. En construcción está muy al debe. No hay reglamentación específica en la construcción. La ley 16.744 y el decreto 594 se quedan muy por debajo de lo que requiere el sector de construcción. Hay mucha norma chilena orientada a trabajo en altura, a EPP, que efectivamente no son normas obligatorias, ¿ya? Y eso es importante señalar. Nosotros nos basamos en un artículo general que dice que los empresarios tienen que tomar todas las medidas de higiene y seguridad del trabajo que está establecido en el decreto 594, que es el reglamento de salud, del Ministerio de Salud, pero sigue siendo, digamos, débil, y de ahí no hemos tomado para aplicar la normativa chilena de construcción.
¿ah? Y porque debiera haber un reglamento especial para la construcción. Sé que se está trabajando, ahí ya han trabajado varios años en el tema, pero ya debiéramos tener un reglamento en esta área, entre otras cosas, porque como respecto a la organización del trabajo, el tema de la tercerización en el rubro de construcción es tan alta que apenas los trabajadores se conocen entre ellos. El sentido de pertenencia del lugar de trabajo no lo tienen, ¿ya? Los contratistas son trabajadores menos calificados. Hay como, no sé si decirlo, pero hay trabajadores de primera y segunda categoría en una obra, ¿ya? Los de primera categoría son los trabajadores de la empresa principal y los de la segunda categoría son los contratistas. A pesar de que se impulsó una política orientada a, que es el decreto 76, en materia de salud y seguridad del trabajo, principalmente la gestión preventiva, con la empresa principal y la empresa contratista, fue un aporte, pero sigue siendo deficiente, ¿ya? Entonces hay que darle una vuelta a eso, hacer un análisis en ese sentido. La calificación de los trabajadores por oficio es muy relevante, en otros países sí existen, en distintos ámbitos, digamos, no solamente en construcción. Creo que debiéramos avanzar también en ese sentido. También tenemos fluctuaciones que se dan en suministro de electricidad, gas y agua, fíjense en estos valores, pero aquí también tenemos que en el caso de la RM, una población trabajadora mucho más pequeña que hace que estas tasas aumenten. Por otro lado, lo que tiene que ver con los porcentajes de accidentes del trabajo fatales según nacionalidad, del año 2014 al 2016, ya excluye los accidentes de trayecto, vemos que principalmente los trabajadores que se mueren en Chile son de nacionalidad chilenos, ya con un 94,4% en 2014, 100% en 2015 y 2016 con 95,4%. Por lo tanto, todavía hay que definir política orientada a los trabajadores chilenos, principalmente en lo que se refiere, vuelvo a insistir, en la formación de ellos, pero también en la mejora de las condiciones de trabajo, ¿ya? Porque generalmente cuando vamos a una empresa a ver por qué están ocurriendo los accidentes, hacer nuestra investigación del accidente y hacer la fiscalización, vemos que todavía es un factor importante el tema de las condiciones de trabajo. ¿Por qué los trabajadores se caen a la altura? Porque no estaba la baranda, porque había un monomástil que no tenía todas las protecciones, con plataformas hechizas. O sea, nosotros deberíamos pensar que hoy en día debiéramos tener superada lo que, por lo menos, más superado lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Pero también está el tema de, si ustedes ven las investigaciones de los accidentes del trabajo que realizan las empresas, son súper precarias. No hay una metodología que vaya a las causas reales de los accidentes, por una parte. Por lo tanto, ¿qué prevención puedes hacer si te vas solamente a las causas básicas? Hoy en día se ha impulsado, en el caso de los sucesos, poder implementar la metodología de árbol de causa para las mutualidades, que eso también es importante. Ojalá también para las empresas se pudiera hacer. Y tanto la Dirección de Trabajo como la Seremi de Salud, muchos están ocupando, digamos, esa metodología, de tal manera llegar a las causas reales de los accidentes. Entonces ahí ya tenemos una deficiencia que sin duda nos está afectando en estos valores. Sin duda debiéramos ser más exhaustivos en determinar las causas reales de los accidentes. Con respecto a los trabajadores extranjeros, es bien variada la cifra que tenemos del año 2014 con un 5,6. En el año 2015 no tuvimos accidente con extranjeros y el año 2016 4,6. Sin embargo, la población inmigrante va en aumento. Del año 2010 a la fecha en un 27%, de 350.000 trabajadores a 450.000. Y nos hemos encontrado que la barrera del idioma haitiano es un tema muy relevante. No entienden nada de las medidas de seguridad que se le puede dar a una obra, una faena, una empresa, industria. Entonces hay que trabajar mucho en esa línea para también llegar a estos trabajadores, ¿ah? Por otra parte, en general,
lo que es capacitación que se da la que dan las empresas a los trabajadores es muy deficiente. No hay una evaluación si se lograron o no efectivamente incorporar los contenidos de esa capacitación, además que la ley no lo exige, ¿ya? Las metodologías de enseñanza, como esta, que nos basamos solamente en diapositivas, las metodologías de enseñanza deberían ser mucho más dinámicas, haciendo las cosas. Que hoy en día hay empresas que están incorporando obras teatrales para enseñarle a sus trabajadores distintas temáticas en materia de salud y seguridad del trabajo, ¿ya? También deberíamos avanzar en esa línea. Con respecto a la distribución porcentual de los accidentes laborales fatales diferenciados por sexo de los trabajadores, del análisis obtenido del año 2010 al 2016, principalmente son hombres, ¿cierto?, con un 98% en el último año, y un 2% mujeres. Esto se debe principalmente a dos razones. Una, que la participación de los hombres es mayor en la fuerza laboral, pero también los trabajadores realizan las actividades más riesgosas, ¿ya? Y eso sin duda está mostrando esta cifra respecto, digamos, a cómo afecta el sexo en la mortalidad. De los números de accidentes laborales fatales diferenciados por estado civil, ¿cierto?, tenemos que principalmente tenemos trabajadores casados prácticamente con un 56% y solteros con un 37%. De los accidentes laborales fatales por edad, es muy fluctuante. Si ustedes ven el 2015, el 2014, 2013, podemos tener trabajadores de 38 años a 61, de 36 años a 60, de 35 a 57. Por lo menos los fatales, el paradigma que son los trabajadores más jóvenes que se mueren, no es así, ¿ya? Hay una dispersión de edad de estos trabajadores que es importante. En esta tabla que habla sobre el número de trabajadores fatales diferenciado por escolaridad, vemos que efectivamente la mayor cantidad tenemos la enseñanza media, ya sea completa o incompleta, con 38 accidentes laborales fatales, excluyendo los de trayecto, para el año 2016. Pero también tenemos que hablar, se supone que ya tienen una base, por lo menos enseñanza media, ya sea completa o incompleta, pero ¿cuál es la calidad de la educación en Chile? ¿Cierto? Los trabajadores, en general, los chilenos, comprenden poco lo que se les quiere capacitar, por ejemplo, ¿ya? Cuando uno le toma la entrevista a los trabajadores que han sufrido accidentes graves, con problemas en hacer una redacción o un relato de lo que le está pasando. Entonces, la calidad de la educación yo creo que es un tema importante. Por ahí el Ministerio de Educación, la cultura, no solo la cultura preventiva, sino el tema de la comprensión del lenguaje, todo eso sin duda yo creo que es un tema importante a considerar. En materia de distribución porcentual de los accidentes laborales según un grande grupo de ocupación accidentado del año 2010 al 2015, la RM, las principales, digamos, ocupaciones tenemos los oficiales, operarios, artesanos de artes mecánicas y de otro oficio. Aquí tenemos los trabajadores calificados, los albañiles, están los carpinteros, están los pintores, soldadores, ¿ya? Sin embargo, la mayor participación en esta ocupación tiene que ver con operarios de la construcción, obra gruesa, con un 9%. En materia de operadores de instalaciones y maquinaria ensambladora, tenemos acá a los conductores de vehículos y operarios de equipos de pesados móviles, con un 14% de participación con respecto al 21,66%. Y las ocupaciones elementales, que tienen una participación de 24,46% de los accidentes fatales, tenemos ahora a los trabajadores menos calificados, ¿ya? Que están los peones de la construcción y minería con un 7%. Con respecto a la tipología de los accidentes fatales en la RM,
Principalmente con un 28% tenemos los accidentes de tránsito, con un 31% las caídas de altura, los golpeados con un 16% y atrapamiento con un 11%, que son los más predominantes. Atrapamiento en la industria manufacturera, principalmente, pero también tenemos, por ejemplo, los contactos con elementos cortantes en supermercados, la famosa laminadora de fiambre, pero ya está siendo full, de verdad, que son temas que hay que regular, ¿ya? Lo que se refiere a caída de altura, quien la lleva es la construcción, ¿ya? Pero también tenemos accidentes en área de servicio, en el área de industria, que hacen cambio de techumbre o reparación de techumbre, y los trabajadores son pymes y son trabajadores poco calificados para la tarea, ¿ya? Las condiciones a veces implican que ni siquiera tienen un arnés de seguridad, ni siquiera están amarrados a una línea de vía. Yo les cuento esto porque a lo mejor ustedes que no conocen la labor que nosotros hacemos y cómo la desarrollamos, son condiciones súper precarias, que uno diría en este país no ocurren, y no es tan así. Los accidentes de tránsito, hay que definir políticas con el Ministerio de Transporte, de tal manera de que por ejemplo, los conductores no solamente tengan la licencia de conducir que les corresponde, sino los exámenes de salud específicos que debieran ser obligatorios, los cursos de manejo de la defensiva, ¿cierto?, que es importante para estos trabajadores. Por otra parte, todo el tema de que hay que trabajar la seguridad vial, que son temas que hay que considerar para efectos de estos accidentes, ¿ya? Y los golpeados también tenemos aquí construcción e industria. Pasando ya de los accidentes fatales al análisis epidemiológico de los accidentes laborales graves en la RM, es importante que ustedes tengan claro que aquí hay una limitación. Primero, porque se trata de accidentes graves por la circular 2345, ¿cierto?, del año 2007, de la Suceso, que obliga a los empleadores notificar a la Seremi Salud y a la Inspección del Trabajo este tipo de accidentes, ¿ya? Eso es importante que lo tengan claro, perfecto, digamos, del análisis que vamos a hacer ahora. Las tasas de accidentes laborales, la fuerza laboral ocupada del año 2010 al 2015, fíjense que prácticamente del 2012 al 2015 se han mantenido las tasas de mortalidad por cada 100.000 tasas de accidentabilidad por cada 100.000 trabajadores, principalmente porque se ha mantenido la notificación de los accidentes, ¿ya? Entonces eso logra que tengamos tasas de accidentabilidad que se han mantenido en el tiempo. Aunque seguramente hay un gran subregistro nuevamente de los accidentes graves por circular que nosotros hemos detectado, que no se notifica, que no se informa por desconocimiento de la empresa o por definitivamente todo lo que implica cuando la Seremi va a la Inspección del Trabajo les toca, tanto la investigación como las multas que nosotros aplicamos, ¿ya? Por otro lado, la paralización de faenas, que puede ser de toda un área productiva, que no he visto que se den tanto en las grandes empresas, pero sí en las pequeñas por desconocimiento, principalmente por desconocimiento, pero también la labor que desarrolla la entidad fiscalizadora después de notificar estos accidentes. Respecto a las tasas de accidentes laborales graves, según rama de actividad económica, nuevamente la construcción y la industria, como le dije, la industria, todo el tema de atrapamiento y construcción, trabajo en altura. En materia de nacionalidad, nuevamente los chilenos, aquí tenemos una dispersión porque no tenemos la información, pero tenemos también a los extranjeros, principalmente peruanos. Aquí hay un cambio respecto a los fatales, principalmente los trabajadores son solteros y estados con un sexo masculino, 78%, que es lo más o menos, o sea, en cifra no es lo mismo, pero hay mayor participación de trabajadores de sexo femenino en estos accidentes, pero en el tema de solteros es distinto a lo que ocurre a nivel de los accidentes fatales. Por otra parte, sí vemos que todavía las caídas de altura siguen siendo importantes para los accidentes graves, los contactos con elementos cortantes, los atrapamientos en maquinaria. Entonces, son temas que hay que analizar. Dentro de las ocupaciones,
También muy parecido a lo ocurrido a nivel de los accidentes fatales, que son las ocupaciones elementales, los operarios de instalaciones de máquinas, variaciones no son muy distintas a las de los accidentes fatales. Cabe señalar, para terminar, nosotros implementamos una mesa regional de accidentes laborales en la ARM, de tal manera de abordar algunos temas específicos y entre ellos el tema de los contactos con elementos cortantes y atrapamiento. Y ahí hemos definido con las mutualidades que estamos trabajando, con la Dirección del Trabajo, el ISL, que también participa en esta mesa, un trabajo que va orientado al programa de seguridad en máquinas, ¿ya? Que apunta mucho más de lo que señala la normativa. Por ejemplo, cómo las mismas empresas acreditan que sus trabajadores están autorizados para usar cierta máquina, ¿ya? Los bloqueos de energías peligrosas, que es un tema que tampoco está normado. Entonces hay varios temas que hemos estado discutiendo, principalmente abordando con las empresas que ya han sufrido accidentes y de acuerdo a los informes de avance hemos logrado buenos resultados. Es importante señalar, y para terminar, la mayoría de los trabajadores fallecen mientras están realizando un trabajo que muchas veces es completamente de rutina y en una situación en la que los peligros son bien conocidos. Las muertes ocasionadas por estas causas pueden y deben evitarse. Es tarea nuestra y es tarea de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Katusha. 20 minutos. En honor al tiempo, le corresponde a don Ernesto Evans hacer su presentación. Gracias, muy buenos días. Este gráfico apareció en la mañana en la presentación de Fernando Alvear, pero me gustaría aclarar un punto que también se dijo en la mañana. Lo que ustedes tienen en la línea derecha es el número de afiliados al sistema de mutualidad. No incluye el Instituto de Seguridad Laboral, incluye a la Asociación Chilena de Seguridad, a la Mutual de Seguridad, la Cámara Chilena de Construcción y el Instituto de Seguridad del Trabajo. Hoy día es del orden de 5 millones y algo el número de afiliados, ha ido creciendo. Y lo que ustedes tienen abajo es la tasa de accidentabilidad. Hasta hace unos 10 años se daba el tema de que a medida que se incorporaban más trabajadores al sistema de mutualidades, era difícil de contener la tasa de accidentabilidad. Y ese paradigma se ha roto, es decir, hoy día lo que tenemos es incorporación de nuevos trabajadores y disminución de la tasa de accidentabilidad. Y esto es una buena noticia para el país, porque quiere decir que en el país tenemos un terreno fértil para sembrar mensajes preventivos y abonar buenos resultados para los trabajadores. ¿Qué otro tema es importante de esto? Es que si bien ha disminuido la tasa de accidentabilidad, cuando se habla de la tasa de accidentabilidad, se habla del número de trabajadores accidentados cada 100. O sea, lo que estamos diciendo es, son 3,6 trabajadores accidentados cada 100 trabajadores. Es cierto que no hemos podido, después lo voy a ver más tarde, contener la tasa de accidentes de trayecto. La tasa de accidentes de trayecto pese a disminuir la tasa de accidentabilidad y disminuir el número total de trabajadores accidentados al año, no hemos podido contener los accidentes de trayecto. Y después vamos a ver en detalle qué es lo que está ocurriendo con eso. Tampoco hemos podido contener la tasa de accidentes fatales. Como se veía anteriormente, no es que estemos aumentando la tasa de accidentes fatales, sino que nos mantenemos más o menos en un muerto al día en Chile por accidentes fatales. Y haciendo la salvedad que pese a que los accidentes de trayecto son del orden del 20%, las fatalidades en los accidentes de trayecto impactan del orden del 40%. O sea, tenemos acá, como ese Educación 2020, aquí tenemos un 20-40. Por eso que es importante el foco, ya que vamos a hablar de eso, en las causalidades, tanto de las mortalidades como de los accidentes de trayecto.
Y por último, para terminar, el tema de las mutualidades. Esta es una encuesta de satisfacción. Esto es como el chiste de los fenicios, pero igual la pongo. No tiene que ver con el tema directamente, pero una encuesta de satisfacción es nueva, en el año 2017, del sistema de mutualidades, en donde en general hemos subido todos nuestros índices de satisfacción. Los índices de satisfacción de la prestación médica que hoy día tienen las mutualidades son iguales o superiores a los mejores prestadores médicos. Y esto no es una buena noticia para las mutualidades, es una buena noticia para los trabajadores que hoy día se atienden en las mutualidades. Y para entrar de lleno en el tema, ahí ustedes tienen los accidentes de trayecto, es decir, hoy día estamos en el año 2016 del orden de 54.883 accidentes de trayecto, pero como yo les decía, el problema que tienen los accidentes de trayecto es el impacto que tienen en la fatalidad. Y que si bien hoy día es del orden de un 20%, el impacto es un 40% de las fatalidades, y cuando uno hace un doble clic a esto y trata de analizar fundamentalmente la relación de las fatalidades con los accidentes de trayecto, está vinculado a alguien manejando un vehículo. Es decir, el tema del vehículo es fundamental. Yo aquí quiero exponerle 3 estudios para ir sacando algunos temas que son comunes, porque la conclusión que probablemente saquemos es que no se puede hablar de una causalidad. Cuando se habla de causalidad, se habla de una relación unívoca, estrecha, unilateral, entre una causa y un efecto. Y hay ciertas regularidades que son causales. O sea, si yo dejo caer algo, lo más probable es que se caiga, ¿verdad?, por ley de gravitación. Pero cuando uno analiza estos fenómenos, llega a la conclusión de que, claro, hay una causa que hace que la persona se muera, que tenga un accidente al final, pero siempre encontramos variables multicausales. Y cuando se encuentran variables multicausales, el problema es que son muchos los actores que tienen que intervenir para solucionar el problema. Y ahí, este es un estudio que se hizo para el Consejo Consultivo de Salud y Seguridad en el Trabajo, que es mi otro sombrero, en donde participo junto a Laura, que también es consejera, en representación del gremio de los empleadores de la CPC. Y explorando las causas de accidente de trayecto en Guernica, aquí hay una, déjame ver si tengo acá una nube, vamos a ir acá para no latearlos, pero en una nube. Los accidentes de trayecto ocurren con más frecuencia en peatones y son por caídas o golpes. Otro tema que se identificó, al menos en Santiago, el tema de la ciudad es un tema importante para atacar los accidentes de trayecto y también las fatalidades. Es la mala calidad de las veredas. Incluso Guernica hace una comparación entre las veredas o los lugares de espacio público para que la gente transite entre Chile y probablemente las mejores capitales del mundo. Y es notoria la baja que tenemos como país en infraestructura para que la gente camine y se desplace. O sea, yo no sé a quién le ha pasado, a mí ya me ha pasado que me han atropellado en bicicleta. O sea, yo voy caminando y comúnmente uno cuando va por la vereda baja pajaroneando, pensando cualquier cosa, con la idea de que va seguro. Yo al menos no tengo la costumbre de ir abriendo el smartphone, porque ya también me he caído. Pero sí la otra vez una persona me pasó a llevar en la bicicleta. Entonces, aparecen estos temas emergentes que sí están dados a conocer en el tema de Guernica, como las malas condiciones de las aceras, el tema de los ciclistas, ¿no?, las veredas para ciclistas, y el tema de comportamiento identifica, y no quiero tampoco entrar en un enfoque en una discusión de género, pero identifica en el tema de algunas caídas, las fracturas de tobillo en el taco por parte de las mujeres. Bueno, ustedes saben que el tema de los accidentes de trayecto es que no necesariamente se hace un registro, al menos en el sistema de mutualidades, de cuáles son las causas del accidente de trayecto. Más bien hay una calificación, hay un accidente, etc. Este estudio se hizo identificando a las personas y preguntándoles qué les había pasado para poder llegar a estas conclusiones. Y por último, para ir terminando, sobre el estudio Guernica, es que al menos en lo que es una política pública debería ser integral. Como ustedes saben, hoy día los accidentes de trayecto no gravan al empleador,
para decirlo con un ejemplo bastante fácil, digamos, pero que a mí me ha tocado. Puede haber una obra, el empleador y la persona encargada de higiene y seguridad dentro de la obra estar mirando, por ejemplo, una conducta de algún trabajador riesgosa, como atravesar en el medio de la calle, sobre todo en la mañana temprano cuando está muy oscura, y ya cuando este trabajador pasa la puerta de la faena, ya, ¿no, verdad?, hay una transformación y una serie de reglas que tiene que cumplir para efectos de salud y seguridad laboral. No hay incentivos tampoco para el empleador, porque hoy día no se grava esta tasa para el empleador. Nosotros estamos abiertos a iniciar una conversación al respecto. O sea, creemos que es importante porque los trabajos generan cultura, que se transmita en los lugares de trabajo también este tema de los accidentes de trayecto, sobre todo en la mañana, porque ustedes saben que en la mañana son la mayoría de los accidentes de trayecto, más que en la tarde, salvo que las notificaciones se estén dando solo en la mañana, pero en la mañana son la mayoría. Otro estudio, y aquí tienen ustedes esta componente de lo que les decía, de los accidentes laborales fatales. Como ustedes pueden ver, no estamos frente a una epidemia, sino una preocupación, que es parte de la visión cero respecto a los accidentes fatales, pero fíjense cómo intervienen los accidentes de trayecto, ¿no?, que es la barrita esta en gris. Es decir, de los 412 muertos que tenemos al año por accidentes del trabajo, 173 son por accidentes de trayecto. Por lo tanto, ahí tiene que haber un primer foco y una primera preocupación. Este otro estudio que se encargó parte del Consejo a la consultora GSE, ya esto es no solo los accidentes de trayecto, sino que los accidentes fatales. Y el estudio habló y se refirió a la mala calidad de la gestión preventiva en algunas empresas. La falta de elementos de protección personal también se identificó, y la deficiencia en establecer procedimientos de trabajo seguro y procesos de identificación y peligros de evaluación. Alguien lo mencionó en la Seremía de Salud, el tema no el derecho a acceder a la información, sino que la capacitación y el hecho de estar en lugares que son peligrosos y que el trabajador no sabe, o sencillamente hacer caso omiso a las instrucciones. Y por último, un estudio de la Dirección del Trabajo que identificó también elementos de falta de información a los empleadores por parte de los mismos empleadores, algunas carencias en lo que es información y difusión y capacitación, y también dio cuenta, algo que también había hecho el GSE, el estudio anterior, de una mala organización del trabajo, cosa que también detonó elementos de puede explicar estas fatalidades. Entonces, no solamente un tema de comportamiento del trabajador, no solamente un tema de una conducta audaz por parte del trabajador, aquí estamos hablando de accidentes en la faena, sino también, y también de trayectos, sino también en cómo la empresa organiza la forma de hacer la prevención de riesgo. Ahora, voy a volver un segundito porque algo se me quedó aquí, antes de terminar, a este gráfico. Porque también se habló, hay dos componentes importantes. También se habló de la PYME, o se está hablando mucho de la PYME. En este mismo gráfico, si uno pone la barra, al menos en el sistema de mutualidades, ojo, quiero aclarar un punto, el sistema de mutualidades hoy día tiene 160.000 unidades empleadoras. De esas 160.000 no son todas empresas grandes. Si fueran todas empresas grandes, estaríamos hablando del mercado laboral de Estados Unidos o Alemania, pero no. De esas, el 95% son empresas con menos de 100 trabajadores y el 80% son empresas con menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, y se instala esta idea que el sistema de mutualidad está en la empresa grande y en el ISL las chicas. No es así. Lo que pasa es que en el Instituto de Seguridad Laboral están las trabajadoras de casa particular, típicamente, que se pueden afiliar a una mutual. Hoy día hay del orden de 10.000, pero típicamente se afilian al ISL por un tema de default. Cuando el empleador paga las leyes sociales, paga ante el INP, porque el INP era el recaudador de la ley de accidentes del trabajo del Seguro Social.
Y lo segundo que quiero aclarar es este tema, de que hay una brecha entre las empresas de menos de 100 trabajadores en la tasa de accidentabilidad de un punto. O sea, si uno tuviéramos acá, por así decir, la curva virtual de las empresas con menos de 100 trabajadores, al 2016 hubiésemos llegado a que tienen 4,6 en accidentes laborales. Ahora, esa brecha de un punto es la que tenemos que trabajar. No estamos en una situación en que la pyme se accidenta muchísimo más que la empresa grande, sino que, claro, a nivel agregado sí, pero es un punto y en ese punto se identifican probablemente, digo probablemente, los accidentes más graves y las fatalidades más grandes. Ya por último, para ir terminando y para reforzar el enfoque de la mañana, que es el enfoque cero, que es este acuerdo que suscribió, porque cuando dijo que se entregó un certificado al principio me asusté, digamos, ya parece que me perdí como 2 años, no, fue una suscripción que hace Chile a la AIS para este enfoque cero, que en definitiva, voy a ocupar una frase que me dijeron en la mañana, como dijo Eduardo Galeano, la utopía es lo que está al final y es hasta donde tenemos que conducirnos. Pero con la diferencia que esta es una utopía que podemos lograr. Podemos llegar al final del día con 0 muertes por accidentes laborales y ojalá con 0 accidentes. Pero lo más importante es que tanto la OIT como la IS dicen, oiga, mire, este tema de los accidentes pueden ser previstos. Y pueden ser previstos a lo mejor con estándares comunes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y prácticamente todos los accidentes pueden ser eliminados, por así decirlo, con una serie de medidas que pueden ser, además, conocidas. Y este es el mismo enfoque de la ISA. Oiga, mire, en esta visión cera que mezcla seguridad, salud y bienestar, nos dicen, oye, los accidentes no están predeterminados, no tienen por qué existir. Y nos entrega un enfoque flexible. Pero aquí, ya para ir terminando, quiero tomar estos 7 elementos que van a aparecer en muchas presentaciones y quiero decir que los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo, al menos lo que yo sé de la Mutual, ya desde el 2013 están trabajando en este enfoque cero. Si ustedes analizan este enfoque cero, yo tomo 3 o 4 elementos que tienen que ver con las personas y con la participación. Dice, oiga, mire, aquí lo importante es el liderazgo. Liderazgo no solamente los dueños de la empresa, del directorio, que se dijo en la mañana que es algo importante. Hay empresas que en la mañana lo primero, o cuando tienen su directorio, lo primero que repasan es la tasa de accidente. Y esto, cuando eso ocurre, cuando el directorio está enterado, cuando los sindicatos están enterados, empiezan a ocurrir cosas y empieza a cambiar un comportamiento. Entonces, temas de liderazgo, invertir en personas, mejorar la calificación, estoy hablando de los temas que tienen que ver con recursos humanos, son fundamentales porque uno puede tener la mejor tecnología, las mejores máquinas, los mejores procesos, pero si no tiene la componente de, porque están las tecnologías, los procesos y las personas, si no tiene la componente de personas comprometidas con este enfoque cero, es muy difícil. Y de los 7 yo identifico por lo menos 4 donde están involucrados directamente las personas. Por eso se habla de un enfoque transformador, porque al final lo que estamos transformando es conductas, hábitos, conocimientos y participando para tener menos accidentes. Muchas gracias. Bien por el tiempo. Bueno, hemos tenido a la Seremi de Salud hablando de que la tasa en accidentes se ha mantenido con poca variación y seguimos un tema que es recurrente, que es los subregistros. Las pymes, una tarea pendiente, la construcción y el transporte, la mayor tasa de accidentes por falta de capacitación, falta la calificación por oficio, falta prevención de parte de la empresa, con la población migrante, sobre todo los haitianos, hay barrera con el idioma, y capacitación deficiente. Y nos dice el presidente de las mutuales que del 2007 al 2016 ha bajado la tasa de accidentes, sin haber variabilidad de los accidentes del trayecto, y las causas son múltiples ya, porque no hay prevención para los accidentes del trayecto, así que no hay preocupación para el empleador.
el estudio del accidente fatal y dijo que la mayoría son responsabilidad de los empleadores. Este estudio lo hizo de parte del Consejo, que los puso ahí. Responsabilidad de parte del empleador por no implementar medidas de seguridad y salud en el trabajo. Ya, empresa le falta organizar mejor la seguridad y salud en el trabajo. Y la visión cero, que es un gran desafío para Chile, que hay que seguir las 7 reglas para bajar los accidentes y las enfermedades son evitables. Y seguimos con... Pero la prevención y la capacitación es responsabilidad de los empleadores. Seguimos con don Jonathan Jiménez. Muy buenos días, gusto saludarlos a todos. Siempre es un placer venir a hablar de prevención. Prevención, esta palabra que se toma definitivamente el escenario en la nueva política de seguridad y salud en el trabajo. Y prevención, que es una palabra que además hace años viene avanzando en el contexto nacional y que ahora a partir de la política, que tomó más fuerza, también nos debe llevar a la acción. La acción que en forma concreta, si uno analiza la política, nos tiene un tremendo desafío, que es disminuir las tasas. En la última parte de la política, aprobada por el decreto 47 del año pasado, establece la disminución y una meta en términos de tasa, que es disminuir el 3% del año 2020. Cuando se firmó la política, en ese minuto era 3,7%. Ese 0,7%, que pareciera ser poco, en la práctica involucra a una tremenda cantidad de trabajadores, sin duda, y que además internacionalmente se ha reconocido que a estas alturas disminuir accidentes resulta un tanto complejo también. Por eso que es muy importante, y yo valoro la temática de este foro, porque fundamentalmente nos va a ayudar a poder ir avanzando en cómo ir desarrollando estrategias y acciones para cumplir y avanzar este 0,7%, que es el desafío que tenemos al 2020. Contarles básicamente una pequeña resumen de lo que es la institución que represento, que es la Dirección del Trabajo, que es un servicio público, técnico y descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que fundamentalmente ha venido desarrollando acciones de fiscalización, como aparece en esta segunda lámina, que es una de las tantas funciones que cumple la Dirección del Trabajo, tradicionalmente conocida más por el área de fiscalización, pero también tiene otros productos que tienen que ver con el área jurídica, que fija dictámenes y ordinarios en materia laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo. Divulgar los principios técnicos sociales de la legislación laboral, supervigilar y fomentar el buen funcionamiento de los organismos sindicales y realizar toda acción tendiente para prevenir y resolver los conflictos del trabajo. Aquí básicamente un resumen de las funciones que desarrolla la Dirección del Trabajo. Yo me quiero detener solamente en esta lámina, en el punto azul superior izquierdo de la fiscalización, porque aquí aparece y aquí nos empezamos a enmarcar lo que son las fiscalizaciones y el desarrollo en materia de accidentes del trabajo, que tiene que ver con la fiscalización reactiva y proactiva, que no es otra cosa que activar procedimientos cuando ocurre un accidente porque alguien lo notificó o cuando nosotros institucionalmente a través de los medios de pesquisa que tenemos tomamos conocimiento y avanzamos hacia las empresas para poder verificar el cumplimiento de las normas y si las condiciones de seguridad y salud en ese lugar son adecuadas para la protección de los trabajadores. La dotación que tiene la Dirección del Trabajo son 2.351 funcionarios públicos, pero de estos funcionarios alrededor de 400 realizan labores efectivas en materia de fiscalización y de los 400, de acuerdo a una estadística del año 2015, aproximadamente 350 han investigado los accidentes del trabajo. Vista esta realidad, la Dirección del Trabajo cuenta con una escuela técnica de formación para fiscalizadores, donde se ha venido perfeccionando y adecuando la formación del fiscalizador en esta materia, desarrollando competencias de los fiscalizadores en un nivel primario, secundario y terciario, de manera de ir llevando a la calidad y a la especialización en esta materia.
algunas cifras de fiscalización del año pasado. La Dirección del Trabajo practicó 117.096 fiscalizaciones, de las cuales 91.000 corresponden a denuncias y que naturalmente cada una de esas denuncias activa un procedimiento inspectivo, y 25.000 aproximadamente por programa, que significa finalmente que la institución decide avanzar en la intervención en un lugar específico o determinado a partir de un análisis donde nos interesa entrar. En este sentido, la fiscalización desde el punto de vista preventivo es la que ha venido rigiendo este tipo de fiscalizaciones. Así y todo, con las 117.000 fiscalizaciones realizadas ese año, llegamos a 52.000 empresas. Y de acuerdo a las estadísticas nuestras, el 64% de las empresas, aún con toda esta fuerza de trabajo y de tarea, quedaron sin fiscalizar por nosotros. Todavía tenemos un tremendo desafío. 64% de la cantidad de empresas representa un desafío no solo para la institución, sino para el país. Finalmente, las acciones de control siempre tratan de generar un efecto en las empresas, un efecto disuasivo, un efecto que permita de alguna manera también establecer mecanismos de control y vigilancia. Y a estas empresas que no llegamos no tenemos la percepción, no tenemos los datos, la estadística que nos permita decir efectivamente cómo han respondido naturalmente ellos a las medidas principalmente de seguridad y salud. Ahí hay un tremendo desafío. En las materias denunciadas, contarles que la mayor cantidad de materias denunciadas que corresponde a la Dirección del Trabajo precisamente tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Esto, de alguna manera, nos da cuenta de que esta materia ha venido siendo relevada por los actores sociales y que finalmente ha llevado a que desde el año 2000 aproximadamente hasta esta fecha el incremento sea progresivo y sistemático en esta materia, que también representa un desafío para la institución. Y en concordancia con lo anterior, en relación a las materias sancionadas ahora, también la seguridad y salud toma el primer lugar. Por lo tanto, aquí también representa un avance en lo que es la institución y posesiona de alguna manera esta temática en el accionar, y que este porcentaje de sanciones también refleja que ahí es donde precisamente tenemos que actuar, en esta materia, principalmente en los sectores del comercio y de las actividades inmobiliarias. Bien, entrando un poco más en materia, la Dirección del Trabajo mantiene un programa de vigilancia de accidentes graves y fatales, que básicamente se nutre de las notificaciones que hacen los empleadores a partir del artículo 76 de la Ley de Accidentes y del sistema de pesquisa que tenemos interno, que finalmente el año 2016 pesquisamos y fueron notificados 3.561 accidentes laborales. Este gráfico que estoy presentando de alguna manera demuestra que tenemos menos trabajo en materia de accidentes laborales. Ha venido disminuyendo en los últimos 3 años la cantidad de accidentes notificados y por pesquisa. Entonces no significa en ningún caso que hay menos accidentes, sino puede deberse a diversos factores. Estamos en proceso de análisis de qué es lo que sucede y que naturalmente nos importa una necesidad de poder avanzar también en el tema de la pesquisa. Ya estamos hablando básicamente de accidentes graves y fatales. En virtud del programa de vigilancia que mantiene la Dirección del Trabajo, aparecen en términos del tipo de accidente elementos que no son sorpresa para nosotros. Yo creo que hace años ya se viene desarrollando un cierto perfil de empresas en las cuales ocurre accidente y de tipología, y que tiene que ver con las caídas de altura, con los golpeados por o contra, y con el atropellamiento, choque y volcamiento. Lo que llama la atención es que finalmente esta gráfica tiene que ver con los accidentes fatales. ¿Y por qué quisimos relevar este gráfico fundamentalmente? Porque efectivamente, como ya se ha presentado, la tasa de accidentabilidad general ha venido disminuyendo. Probablemente el desafío está en los accidentes fatales, porque ahí finalmente la tasa se ha mantenido. Entonces ahí es donde nosotros creemos que tenemos que focalizar también los esfuerzos.
Hicimos también un análisis de la cantidad de accidentes fatales, excluyendo los accidentes de trayecto, en relación al lugar donde ocurre el accidente. Y efectivamente tenemos que el 36% de los accidentes fatales han ocurrido en la vía pública y el 63% ocurren en el trabajo en establecimiento. Yo quisiera que en respecto de esta gráfica relevar que el trabajo en vía pública, sumado al trabajo, a los accidentes ocurridos en el trayecto que ya fueron anunciados en la presentación anterior, también viene a sobrecargar finalmente los análisis que tenemos que hacer de los accidentes que ocurren afuera de las instalaciones de la empresa. No solo por los accidentes de trayecto, sino porque además siendo de trabajo ocurren afuera de la empresa. Y aquí tenemos un tremendo desafío y el porcentaje es bastante alto, por lo menos de acuerdo a nuestras estadísticas, el 36%. Otro elemento que nos llama la atención y que quiero relevar esta mañana tiene que ver con las empresas que de alguna manera también vienen siendo reiterativas en esto. En los análisis que nosotros hicimos un ranking de 10 empresas, en las cuales hay empresas que le ocurren accidentes graves o fatales en el mismo año, te refiero al año 2016, que 12 veces se le han accidentado trabajadores. No estamos hablando de accidentes leves, estamos hablando de accidentes graves y fatales. Y si uno mira un poco, no quise identificar las empresas, pero sí los sectores, básicamente el sector de supermercados aquí tiene una incidencia grande que también tiene que ver probablemente con la cantidad de trabajadores que tiene, pero que naturalmente está en el ranking de las empresas que se repiten los accidentes. Y aquí surge la necesidad también de hacer un análisis profundo, a lo mejor de intervenir en la tipología y en el perfil de las empresas accidentadas, ahora con aquellas empresas que además se vienen repitiendo los accidentes del trabajo. Y aquí está el sector supermercado, hay 2 empresas del sector forestal y de la industria. Otro elemento que también quisiera dejar con ustedes tiene que ver con la preocupación nuestra en relación a los accidentes ocurridos a los menores de edad. El año 2016, en el periodo comprendido entre enero y diciembre, ingresaron al sistema interno de la Dirección del Trabajo 337 accidentes del trabajo ocurridos a menores de edad. 337. Afectando un total de 340 adolescentes, cuyas edades se encuentran entre los 14 y 17 años. Este también es un elemento que nos llama a la reflexión profunda. Hemos venido desarrollando distintas acciones con el Ministerio del Trabajo y con la mesa de menores que ahí se lleva, a la luz también de la estrategia de erradicación del trabajo infantil, y aquí tenemos un tremendo desafío. De acuerdo a los criterios de la Superintendencia de Seguridad Social, 15 trabajadores sufrieron además accidentes graves de estos menores. Yo creo que aquí también tenemos que hacer una revisión interna de qué es lo que está sucediendo con los menores de edad o con los denominados trabajadores adolescentes en este país. Contarles también cuáles son las infracciones más sancionadas vinculadas a los accidentes del trabajo. La primera tiene que ver con el derecho a saber, que desde el punto de vista legal se llama el derecho a informar, la obligación de informar, que es básicamente la infracción más sancionada, pero aparece como segundo lugar no informar inmediatamente a la inspección del trabajo accidente grave y fatal, que de alguna manera tiene correlación con la baja que yo les comentaba antes en la cantidad de accidentes notificados. Nos llama la atención estas cifras. Finalmente, 428 accidentes han quedado administrados al interior de la empresa sin dar cumplimiento a la norma, de manera que un tercero, en este caso institución fiscalizadora, pueda acceder. Y aquí todos somos, de alguna manera, podemos participar en la difusión de estas normas, porque finalmente esto tiende a llevar al ocultamiento de accidentes, que es lo que menos queremos, sino al contrario, lo queremos relevar y los queremos evidenciar. La Dirección del Trabajo, como ya se ha mencionado, ha participado en algunos estudios en materia de causalidad de accidentes, que es un tema que nos ha venido preocupando. Participó del estudio de las causas de los accidentes del trabajo fatales asociados a vehículos ocurridos durante 2014, que no voy a entrar en detalle porque ya se indicó en la presentación anterior, y en el estudio de la elaboración y validación de una matriz general de causas de accidentes graves y fatales en el trabajo. Esta matriz, la Dirección del Trabajo finalmente la acogió y la incorporó en los procedimientos, como ya les voy a comentar,
inmediatamente, que significó que tomamos la matriz, en la cual participamos y que trabajó la consultora GCE, y la incorporamos dentro de los procedimientos, de manera que cada investigación que nosotros realizamos en materia de accidentes del trabajo nos permita identificar las causas y tabular las causas en este formato. Y esperamos que todas las otras instituciones y las empresas pudieran utilizar este formato, de manera que juntos podamos avanzar en la determinación exacta de las causas, porque si administramos las causas de manera diferenciada, difícilmente vamos a poder llegar a resultados concretos y a medidas de prevención estándares. Quiero volver. Parte del procedimiento de fiscalización tiene que ver con que se desarrolló un procedimiento interno de la Dirección del Trabajo para fiscalizar los accidentes, pero con el objeto de investigar las causas de los accidentes. Para eso existe un procedimiento que rige de Arica a Punta Arenas, que es un procedimiento estándar, que está determinado y está publicado para cualquiera de ustedes que quisiera visitar y conocer el procedimiento, está publicado. Y ese procedimiento implica la utilización del método del árbol de causa. ¿Por qué utilizamos este método? Porque entendemos y estamos convencidos que no podemos hablar simplemente ya de medidas vinculadas a acciones o condiciones. Esto se trata de elementos multifactoriales, multicausales, y este método nos ha llevado finalmente a entender y a conocer las causas específicas que existen en el lugar de trabajo, y no solo eso, sino el método nos lleva a ver cómo se interrelacionan las causas. Este método nosotros abrazamos y compartimos y felicitamos al suceso que también lo está impartiendo a los organismos administradores. Me imagino que David lo hará más específico en su presentación. La ENCLA establece, aquí voy a tratar de empezar a ahondar un poquito en las causalidades, en la causalidad del accidente. La ENCLA de alguna manera nos refleja, de acuerdo a entrevistas realizadas y respuestas de los propios empleadores, que finalmente hay que considerar las condiciones inseguras. Esta es una encuesta de percepción, pareciera ser que son lo que a ellos más les preocupan, que son los elementos que generan los accidentes. No se explicita más en relación a eso, pero está por sobre los elementos mecánicos o los ergonómicos. Y lo otro que establece la ENCLA, también declarado por los empleadores, que también puede ser un elemento que podemos considerar en este momento, tiene que ver con, en empresas donde existe organización sindical, es mayor el cumplimiento de contar con los instrumentos de prevención de riesgo. Es decir, aparece declarado por los empleadores la percepción de que si existen sindicatos pareciera ser que hay mayor avance en la gestión y los instrumentos de prevención al interior de las empresas. Lo dejo ahí para el análisis posterior. Ya se hablaba de este estudio, traje aquí el cuadernito, accidentabilidad laboral, análisis de las causas más recurrentes. Este estudio lo desarrolla el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, está publicado para quienes ustedes quieran buscarlo, está publicado en la página web de nosotros, donde básicamente, además de indicar en relación a la muestra determinada, que los sectores tienen que ver con construcción e industria, los más accidentados, con foco naturalmente el estudio en los accidentes graves y fatales. Tienen que ver también con que de la revisión de los informes que hace la Dirección del Trabajo, de la investigación que desarrolla en base al árbol de causas y en base a las causas detectadas a partir de estos informes, los principales factores causales de la accidentabilidad son la organización del trabajo y la gestión de la prevención. Aquí está el gráfico donde finalmente se revela que el 35% tiene que ver con causalidades vinculadas a la organización del trabajo y 21% causalidades vinculadas a la gestión de prevención. Organización del trabajo, bueno, tiene que ver con los factores vinculados a la realización de la tarea, preparación y formación para la tarea, métodos de trabajo utilizados, supervisión e instrucciones, entre otros. Y la gestión de la prevención tiene que ver con procedimientos de trabajo, el abordaje de los riesgos y los instrumentos de prevención, entre otros. De alguna manera, la impresión que nos queda a nosotros es que aquí hay una tremenda deficiencia en términos de no tan solo las causas inmediatas, que tiene que ver con la protección de máquinas, que tiene que ver con probablemente algún elemento puntual, sino más bien aquí aparecen elementos que son estructurales de la prevención.
Y estos elementos estructurales, a partir de la investigación, efectivamente tienen su correlato con las sanciones que tenemos. Por lo tanto, aquí hay una clara evidencia que hay que avanzar en elementos estructurales a la par de los elementos inmediatos que tienen que ver con las causalidades de los accidentes. Y con esto termino. Algunos desafíos que nosotros planteamos. El primero es interno. Desarrollar una plataforma informática. Nosotros ya contamos con una plataforma informática, pero queremos irla perfeccionando, que incorpore ahora estos elementos y esta matriz de causalidad de la cual ya les señalé. El segundo desafío tiene que ver con focalizar los esfuerzos en aquellos factores que participan en los accidentes fatales, ya que las estadísticas indican que la tasa de fatalidad tiende a mantenerse. Yo creo que aquí, ya lo señalé antes, hay que a lo mejor tomar los accidentes fatales y hacer un análisis un poco más profundo para ver qué es lo que está pasando. Tercero, avanzar en la explotación y uso de la información derivada de las causas de accidentes aplicando modelos informáticos, modelos predictivos e inteligencia de negocio. La Dirección del Trabajo en esta materia se ha puesto los pantalones de manera objetiva a través del proyecto de modernización, a través de un proyecto el denominado BID, en donde finalmente se ha creado unidades, se ha hecho contratación de personas vinculadas a poder efectivamente tomar los antecedentes, procesarlos y generar información mucho más precisa para análisis causal. Y no solo decir, este es el perfil de las empresas o este es el perfil del trabajador accidentado, que finalmente eso lo conocemos todo y está publicado en todas partes, sino, a nuestro juicio, lo que falta es establecer mejores mecanismos, mejores interrelación entre los factores causales. A modo de ejemplo, por ejemplo, cruzar la jornada de trabajo con los elementos causales. Ese elemento lo hemos visto poco. Cruzar, por ejemplo, los sistemas de turno, cruzar los elementos de descanso. Ya lo voy a decir más adelante, cruzar factores psicosociales en los aspectos que incorporamos a la matriz. Yo creo que aquí tenemos un tremendo desafío y en esto, como yo decía, ya existe la unidad, se está trabajando y nuestro desafío, y claramente lo señalo porque creo que todos debiéramos avanzar en esto, es mejorar los sistemas de observación, de captación y de análisis de lo que tenemos en relación a las causas de los accidentes. Y estos son los últimos 6 desafíos, los últimos 3 que me quedan, que es establecer mecanismos diferentes para el abordaje de empresas reincidentes. Yo creo que la misma dosis no puede ser aplicada para las mismas empresas. Las causalidades tienen que ser analizadas en base a un sector, ya no a lo mejor ya no hablar solo de la construcción, sino ahora hablar, por ejemplo, de la construcción inserta en la minería. Eso ya es distinto. Ya no basta solo hablar de agricultura o de forestal, sino hablemos ahora de acerrío, hablemos ahora de cosecha. Hay que ir afinando esta materia a cuestiones súper específicas. Y sobre todo son empresas reincidentes, a cada empresa reincidente aplicar métodos de aplicación, de análisis causal y de estrategias de prevención adecuadas y hechas a la medida de ese tipo de empresas y de esa realidad. Quinto, ya lo decía, analizar el vínculo entre los factores psicosociales y la accidentabilidad de las empresas. La Dirección del Trabajo ha desarrollado el año 2014 una fiscalización en materia psicosocial. Este año acabamos de empezar una nueva fiscalización psicosocial y las luces que nos están llegando, que finalmente hay muchos elementos vinculados a esta materia que debiéramos estar considerando derechamente como elemento o como factor en la causalidad de accidente e intervenirlo de mejor manera. Y sexto, que tiene que ver con un desafío de la política, que es coordinar con otros organismos e instituciones análisis de causalidad con el objeto de desarrollar acciones preventivas. Y este es un desafío que, por lo menos, la Dirección del Trabajo está desarrollando. Tenemos distintos protocolos, distintos actas de acuerdo con distintas instituciones públicas para poder ir avanzando en causalidad. Pero la verdad sea dicha, nos falta mucho en esto. Tenemos que seguir avanzando, coordinándonos con Directemar, con Senegiomín, con el Ministerio de Salud, de manera de afinar los accidentes, poder analizarlos, relacionarnos con los organismos administradores, con las superintendencias de seguridad social, con los empleadores, trabajadores, todos finalmente para que podamos trabajar de manera consensuada, de manera armónica, en materia, para poder establecer no solo ahora análisis y cruce de información, sino lo más importante, definir acciones preventivas
y definir acciones que nos lleven finalmente a poder llegar a esa meta del 3% y superar este 0,07% que tenemos. Ya nos queda 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nuestro último panelista, el doctor David González. Aló. Muchas gracias. Primero que todo, yo creo que es bastante bueno que me haya tocado presentar al final, dado que, sobre todo de la última presentación de la de Jonathan, se hace como continuación. Se hace continuación bastante de lo que él planteó como desafío, porque son parte también de los que nosotros tenemos que desarrollar como superintendencia. Lo primero es que no sé si ustedes habrán notado que el título que tenía este foro, el análisis de causalidad de los accidentes del trabajo, y probablemente hemos visto poco de análisis de causalidad. Y más que nada es porque esa es la realidad. Esa es la realidad actualmente y obviamente, tanto como fueron planteados, y de hecho eso anunció muy bien Jonathan, se plantean como los desafíos, es sobre lo que va a versar esta presentación. Primero, un agradecimiento. Yo no sé, me imagino hasta donde sé no hay nadie de Argentina acá, pero para que sepan que parte importante del material, todo lo relacionado con el método árbol de causa, fue obtenido a partir de la SRT Argentina, que ellos han hecho una propuesta también, la que nosotros nos estamos sumando ahora en Chile, de la utilización del árbol de causa como metodología oficial para el proceso de investigación de accidentes. En ese sentido, si ustedes se meten a SRT, buscan árbol de causa, o en particular en ese sitio web, bajo ese código de referencia se encuentra un CD que ustedes pueden descargar, pueden correrlo y que les enseña cómo utilizar el método árbol de causa. Así de sencillo. Y de hecho, sobre ese mismo material es sobre el cual se van a presentar algunas imágenes acá, y por eso el agradecimiento cuando después les mandemos la presentación a ellos, que son padres y hermanos de nosotros en otro país, van a tomar conocimiento de que esto fue utilizado. Lo primero, ¿por qué estamos acá? Porque el análisis de la causa de los accidentes del trabajo, los trabajadores no son los causantes de los accidentes, son sus víctimas. Eso es lo primero. O sea, la pregunta es, y esto es súper importante, en general, por ejemplo, en el CIE 10, que habla de la caracterización de las lesiones, hay muy pocas lesiones que uno dice que son autoinfligidas, es decir, que hubo intención de lesionarse. Puede que no esté la mejor intención de cuidarse, pero la intención de lesionarse, digamos que es extremadamente escasa. Los trabajadores no son los causantes de los accidentes, son sus víctimas. La investigación de los accidentes debe ser dirigida a conocer sus causas, no a la causa del o de los culpables. Los accidentes no tienen una sola causa y la mejor posibilidad para la prevención está al momento de diseñar las máquinas, el lugar de trabajo y la organización del trabajo. Y la peor es dejar todo librado a la conducta del trabajador. Creo que estamos más o menos de acuerdo en esto, o al menos en parte, ¿ya? Cuando, de hecho, en este mismo contexto, cuando se habla que todos los accidentes son prevenibles, hace un par de décadas no fueron tan optimistas, dijeron solamente el 98%. Y eso fue lo que estudiaron. Y esto es lo que les quería mostrar. ¿Qué pasó? Gómez se cayó y se lastimó la rodilla y el brazo. ¿Cuál de los Gómez? Fernando, de mi sector de carga. Lo que pasó es que Juan Pérez venía a mucha velocidad con el autoelevador, volcó la carga y obstruyó la calle. Esa curva y esa pendiente son peligrosas. Es que no respetan las normas de seguridad. Entonces ocurre un accidente, ¿verdad? Y cuando ocurre un accidente, el flujograma, que yo creo que todos lo conocen, es que se llena un papelito, ¿verdad?, que es una denuncia. Para nosotros esa denuncia, que es muchas veces para usted un papel, mediante el organismo administrador, se transforma en un documento electrónico que viaja
y queda almacenado en nuestros sistemas. Y a partir de ese, después de un proceso que está establecido en 15 días, y ahora hay un proceso de modificación que lo va a cortar un poquito más idealmente, se produce la calificación, ¿verdad? Y eso ocurre para la mayor parte de los accidentes. Entonces la pregunta es, ¿dónde nosotros sabemos la causa del accidente? Si lo que habitualmente hacemos para la mayor parte de los accidentes es que se denuncia, ¿verdad? Y después que se considera si es laboral o no. ¿Se sabe la causa? La respuesta es probablemente poco. Y si algo pudiésemos saber de la causa, es lo que está señalado en ese apartado, que es una sección de la denuncia, yo creo que todos se la conocen de memoria, la denuncia, qué estaba haciendo la persona, ¿verdad?, dónde le ocurrió el accidente y qué fue lo que le ocurrió, ¿verdad? Y eso lo tenemos en la denuncia. Es decir, a partir de la denuncia, ingresa esa información, y en la RECA, que es nuestra resolución de calificación, cosa que ustedes habitualmente no ven, porque la RECA cuando sale solamente dice que si fue laboral o no, trayecto o no, con o sin reposo, hay detrás de ella, detrás de la RECA, en la parte electrónica, hay al menos tres campos o tres sets de información que empiezan a acercarse a lo que nosotros llamáramos la causa. El primero, el código forma, el segundo, el código de agente de accidente, y el agente material del accidente, y el tercero, el código CIE 10 de uso causa externa. Ahora, es importante eso, que lo que trabajamos nosotros a nivel de la RECA, que hacen actualmente los organismos administradores, no es causalidad para las RECAs, no es causalidad. En general ustedes han visto que en las presentaciones que se hicieron se trataban también de esa manera, se decían que eran forma del accidente, por ejemplo, que eran agente material. Para este caso en particular, el de la motocicleta y todo, por ejemplo, la clasificación de accidente del trabajo según forma del accidente, es decir, se refiere al mecanismo mediante el cual se produjo el accidente, sería choque contra objeto inmóvil. Al menos esa fue la impresión que dio cuando se hizo la RECA. Cuando se calificó, le contaron, ¿saben qué? Lo que pasa es que hay unas cajas y todo, chocó contra las cajas y se cayó y choque contra objeto inmóvil. Ok, y cuando se habla del agente material, es decir, se refiere al objeto, herramienta, instrumento, máquina, compuesto químico, agente físico, agente biológico que haya generado la lesión o que haya estado involucrado en el accidente, para este caso cae en algo un poco extraño, que es otro agente no clasificado bajo otro epígrafe. Y les puedo decir que ahí es donde estamos teniendo algunas dificultades, porque en general de la información que estamos recibiendo en mutualidades y por las conversaciones que hemos tenido con ellos, principalmente tiene relación con lo deficitario, que son los relatos que se hacen de los accidentes para un accidente común y corriente, no un grave, terminan cayendo en código genérico, entre esos este 690. Y cuando digamos que hay un código genérico es que más o menos la mitad de todas las denuncias terminan diciendo finalmente fue otra cosa. Y eso no colabora en nada, obviamente, a esto. Así que hay una responsabilidad de todos, desde los que toman las denuncias, el organismo administrador cuando hace la interrogación o cuando toma conversación con el trabajador, ahí se puede cambiar. Ahora, no hay que confundir tampoco la causalidad con el CIE 10 de uso causa externa, que es otra de las posibilidades que tenemos, que también ya lo tenemos en conocimiento. Para este caso en particular, por ejemplo, entendemos que el CIE 10 es el que identifica el agente de la lesión, el mecanismo de ocurrencia del accidente, el lugar exacto de ocurrencia del accidente del trabajo, la actividad que se empeñaba el trabajador en el momento del accidente. Todo eso se resume en 4 caracteres. Y para el caso del accidente del transporte terrestre en particular, es bastante más exhaustivo, identifica el papel que cumplía el accidentado en el accidente de tránsito, la contraparte si es que la hay, y el tipo de interacción entre los vehículos. En este caso en particular, el código B27.0, son 4 caracteres, dice: conductor de motocicleta o motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado en accidente no de tránsito. Así de específico puede llegar a ser. Pero ¿qué es lo que estamos hablando nuevamente acá? No es causalidad, sino que estamos hablando de un contexto, una forma en que se produjo la lesión. Actualmente, los análisis que nosotros pudiésemos desarrollar son de este tipo. Y eso es lo que habitualmente se ha presentado, más allá, aparte, obviamente, toda la cifra estadística de cómo van para arriba o para abajo los accidentes. Entonces, la pregunta es cómo podemos avanzar un poco más. En particular, con respecto a los accidentes graves y los fatales también, pero aquí vamos a mostrar exclusivamente el flujo de accidente grave, estamos en un proceso de modificación, de hecho ya fue puesto en consulta y la próxima semana posiblemente va a estar publicada la nueva circular que habla del procedimiento de accidentes graves. Entre eso lo que se destaca, lo que está haciendo aquí como flujo,
es que hay un primer documento que es el que hace, el que toma conocimiento del accidente, conocido como notificación inmediata, aquí en este caso 141 accidente. Posteriormente se generan las medidas también, estas medidas inmediatas, y voy a aprovechar también de colocar los tiempos aproximados con los que vamos a salir a publicación. 24 horas entre el primer documento y el segundo documento, posteriormente de que se produce el accidente en sí, 30 días para que se desarrolle todo el proceso de investigación, identificación de causa y prescripción de medidas. Desde prescripción de medidas, un primer plazo de 90 días para que se vea la verificación de esas medidas, que son diferentes, obviamente, a la que fueron las correcciones de la medida inmediata que tuvo que hacer la empresa para que le reanudaran faena, ¿verdad? Se entiende que son diferentes. Y en caso, esto lo hace el organismo administrador, en caso de que verifique el organismo administrador y que la empresa no haya dado cumplimiento a la medida de verificación, hace notificación a la autoridad en plazo de 24 horas. Entonces, en este flujo, dentro de las cosas que nosotros hicimos fue desarmar un documento que existía, que tenía 3 partes, que son las mismas 3 que reconoce el árbol de causa, en la cual se hace el proceso de captura de información. Nosotros le pusimos investigación, aunque investigación en árbol de causa es todo. Nosotros le pusimos investigación solamente a la primera parte, que recaba información, la determinación de las causas y la prescripción de medidas. Lo dividimos por el objetivo de que la RECA, que se genera 15 días, en muchos casos, dado que se inicia la investigación en este punto, ya al momento de la RECA se toma conocimiento de que, o se tiene la certeza de que ese accidente es de causa común. Entonces, que fuese así, se culmina el proceso de investigación, pero no se hace determinación ni causa ni prescripción, se entiende, porque el accidente sería causa común. Por lo mismo hicimos una separación acá y la RECA interacciona entonces con la investigación cuando la RECA ha determinado que los accidentes son comunes. Pero el punto es las causas, ¿verdad? Y como les comentamos que estamos comprometidos con el tema del árbol de causas, la pregunta es cómo funciona el árbol de causa. A partir de la información que se recopila de la primera notificación inmediata y obviamente lo que se ahonda en el proceso de investigación, se hace la determinación finalmente de las causas. Y aquí vamos a ver un poco acerca de cómo avanzó ese mismo proceso, el del motociclista. Tomemos el listado de hechos de este caso y recordemos las preguntas esenciales del método para avanzar en nuestra investigación. ¿Cuál es el último hecho? La herida. ¿Qué fue necesario para que exista la herida? Que cayese al suelo. ¿Fue necesaria otra cosa? No. ¿Qué fue necesario para que caiga al suelo? Que la motocicleta resbalase. ¿Ha sido necesaria otra cosa? No. Bueno, prosigamos. ¿Qué fue necesario para que resbalara el ciclomotor? Que el piso estuviese húmedo. ¿Fue necesaria otra cosa? Sí, que frenara enérgicamente. Aquí tenemos una conjunción y debemos preguntarnos sobre cada hecho por separado para continuar con ambas ramas. Bueno, y si uno siguiera con ese proceso, yo creo que más de algunos de ustedes conocen la metodología, finalmente llegaríamos a que todos esos puntos que estaban por ahí desperdigados se organizan más o menos de esta manera. Y aquí donde vamos a tratar de dar una respuesta a lo que plantea Jonathan de cómo hacer el análisis de esta situación. Primero que todo, meter este algoritmo o meter todo lo que hacen los diferentes personas que son investigadores y que posiblemente después construyen y compilan estos árboles de causa, parecía un desafío. Estuvimos, al menos en la unidad nosotros ahí en Medicina del Trabajo, trabajamos en conjunto con el área de tecnología, y una de las principales tareas que tenemos son hacer desarrollo de modelamiento de datos que permitan generar sistemas para después potencialmente hacer explotaciones. Entonces, aquí están todos los puntos, unidos de cierta manera. Y el árbol de causa es bastante particular, no sé si ustedes lo conocen, parte como al revés, parte desde la derecha hacia la izquierda, o sea, la derecha es como el último evento y la izquierda vendrían a ser como las raíces, como bien extraño, porque es un árbol, la verdad es como que el tronco tiene raíces. No es como un árbol, que uno se imagina el árbol y las ramas, como al revés totalmente, es como raíces que llegan al tronco. Y la forma de nosotros poder capturarlo, que es lo que más o menos le queremos detallar acá, como un pequeño ejemplo, que en este caso, imaginemos que fue una fractura, fue un poquito más grave, por algo se habrá hecho la investigación, cae al suelo, y lo mismo que fue el relato que comentaban, la moto se resbala, el suelo está húmedo, frena bruscamente, acaba de llover, fue causal, y estuvo separado por el camino está obstruido y entra a la fábrica, ¿verdad? Sin una barrera que lo detenga, por ejemplo.
Y esta generación de árbol, y es para explicarles un poco cómo se va a gestionar a futuro la información y que lo que nosotros vamos a colocar, y de hecho ya está puesto en consulta, se inicia ahora un proceso que nos va a tomar seguramente un par de años en regularizar y que en todos estén alineados. Nosotros le leemos desde, en este caso, lo que fue la lesión hacia las causas más originarias. Y también la otra forma en que lo leemos, solamente para tomar algún tipo de orden, es, en este caso, arriba hacia abajo, aunque en ese sentido sería indiferente hacerlo de abajo hacia arriba. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál fue la solución que encontramos? La solución que encontramos fue generar que a partir de la lesión un sistema de referencia, de nodo de información, que va a contar con 9 dígitos, es decir, con un set de 9 números, ¿verdad?, separados todos por puntos, y cada uno de ellos del 1 al 9. ¿Y qué es lo que permite esto? Esto permite, por ejemplo, ir estableciendo la relación que existe entre los diferentes agentes. Esto lo voy a explicar porque después de esto ustedes van a decir, es posible. A partir de la lesión, este es el primer punto. Se genera como 1. Este de acá, el primer número, refiere cuál es su origen, y el segundo es cuál es la rama que tiene. A partir de este punto, se separan en 2. Tiene 2, que refiere a cuál es su origen. Esta es la primera raíz, y esta es la segunda raíz. Este recoge hasta ahí, hasta lo que era su madre, ¿verdad? Y es la primera raíz, esta es la segunda raíz, y este es una continuación en raíz única, así que se mantiene de esa forma. ¿Qué es lo que nos permite este modelo? Este modelo nos permite, primero que todo, tener 9 niveles, y segundo, que cada una de las ramas posiblemente se llegue a dividir en 9. Si ustedes sigan a imaginar cuánto es 9 elevado a 9, es un número que posiblemente se escapa de lo que puede ser cualquier imaginación que ustedes tengan. Habitualmente no se utilizan todas las ramas, se utiliza de esta manera, y de hecho si uno se imagina este árbol en particular, el que estaba en el ejemplo, que el que está en el CD que utiliza Argentina, tiene 8 niveles. Pero cada rama no se divide en 9, ¿verdad? Se divide en menos. Por lo tanto, no se va a utilizar a lo máximo el modelo. Y tampoco creo que nadie, por lógica, lo vaya a utilizar alguna vez haciendo 9 niveles y cada rama dividida en sí en 9 veces, así que sería una locura. Pero el modelo soporta casi lo que se le ocurra. Ahora, ¿cómo esto se refiere? Los mismos datos, y cómo nosotros los vamos a recibir de esta manera. Y a partir de esto, que son puro 1, 1, 2 y como va creciendo, esto el computador te lo rearma y te genera un bonito árbol. Y aquí está la glosa de causalidad, ¿verdad? Que fue lo mismo que las personas tuvieron como conversación, ¿verdad? Cae al suelo, la moto se resbala, aquí están ordenadas, pero también tenemos otra parte que dentro del esquema de información que se levantó, que se llama código causa. Y la pregunta es, ¿de dónde salen los códigos causa? Y ahí es donde entra el informe de la GCE. El informe que hizo GCE como consultoría para la subsecretaría hizo un estudio de elaboración y validación de una matriz general de causas de accidentes fatales del trabajo. En ese sentido, nosotros vamos a utilizar, y eso fue lo que fue propuesto, esa matriz para la codificación de las causas. Ahora, hay que entender que el proceso que hizo GCE, que es bastante importante, primero que todo, fue a buscar las causas, que eran las causas sí, de base de los accidentes, ¿verdad? Lo otro es que fue construido a partir de un set de información, que eran los accidentes que ocurrieron, fatales que ocurrieron en un periodo de tiempo, ¿ya? Posiblemente en 1 o 2 años, que fue un poco más de un año lo que se analizó de información, puede que hayan habido situaciones que no hayan ocurrido, por lo tanto, puede que en un futuro se vayan incluyendo nuevas causales, nuevos códigos para identificar esa causal. Lo segundo es que, dada esa razón, se estructuró de una manera ordenada, es decir, bajo una estructura de árbol que identifica diferentes categorías en las cuales quedaron espacios para poder especificar en caso que sea necesario. ¿Y cómo funcionaría? Por ejemplo, y vuelvo al punto de que fue construida principalmente para observar causas que fuesen las causas básicas, ¿verdad? Lo que está detrás. Por lo tanto, hay algunos que obviamente hablan más, y en este relato de lo que hacían los argentinos, no son potencialmente tan codificables, y si se dan cuenta, eso ocurre habitualmente al proceso más cercano a la lesión, donde hablamos principalmente de causas de lo directo, ¿verdad? No estamos hablando de lo que fue efectivamente lo que estuvo detrás del accidente. Entonces, al principio, cuando nosotros empezamos a construir el árbol y empezamos a generar los códigos causa, por ejemplo, el suelo está húmedo, acaba de llover, que si se acuerdan era una conducción directa. La verdad, si es que yo hubiese construido ese árbol, le hubiese puesto
una sola cosa que lo unara y no estos dos niveles. Y por ejemplo, eso sí está reconocido en los códigos causa con un código específico que dice camino resbaladizo por llovizna o lluvia. El camino está obstruido, las cajas están en el suelo, el camino está obstruido con cajas. Así que uno se lo imagina, y eso tiene un código específico que es objetos presentes en la vía material acumulados por derrumbe o caídas de carga. Y así, cuando uno va avanzando hacia la parte, digamos, que más nos interesa, los códigos comienzan a funcionar mucho más. Y es el mismo ejemplo. Velocidad elevada, por ejemplo, no reducir velocidad en cruce, cumbre, curva o pendiente, con código específico, frenos gastados, 5404, falla mecánica del sistema de frenos, calle inclinada, 4102, diseño de la vía o camino inadecuado, que en particular también se repite con curva cerrada, cargamento pesado y cargamento no sujeto tienen un código único que hasta este momento se mantiene unificado, que es vehículo con sobrecarga o mal estivado, para ambas situaciones. Entre la fábrica son las 2 de la tarde, la verdad, alguien lo dijo ahí, alguno de los muchachos de ese ejemplo, y la barrera está levantada, inexistencia de barrera, mal estado para contención de vehículos, paso animal o peatones. Entonces comienza a funcionar, ¿verdad? Si nosotros sumamos esto, esta es la primera vez que se presenta todo esto, así que esta es la novedad, es primera y última vez que se presenta esto, ¿ya? Así que acuérdense de esto. A partir ya del lunes esto va a estar establecido, solamente vamos a hablar de en cuánto tiempo empezamos todos a hablar de este sistema. Cuando tengamos esto, ¿verdad? Es decir, que se regularicen los sistemas, que las mutuales lo adapten, potencialmente primero para los fatales, después vamos sumando los graves, después se va bajándose los comités paritarios, ¿verdad? Y así, etcétera, etcétera, porque como se comentó, la Ceremi y la ET ya lo hacen, así que lo que van a tener nomás que adaptar es la forma como tecnológicamente, como se comentó, llevarlo a cabo. Vamos a poder hacer análisis de causas, efectivamente, de causas. Porque los trabajadores no son los causantes de los accidentes, son sus víctimas, porque la investigación de los accidentes debe ir dirigida a conocer sus causas, no a la causa de los culpables. Los accidentes no tienen una sola causa y la mejor posibilidad para la prevención está al momento de diseñar las máquinas, los lugares de trabajo, la organización del trabajo y lo peor es dejar todo librado a la conducta del trabajador. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Para hacer un resumen breve, la Dirección del Trabajo nos habló sobre la prevención para disminuir las tasas de accidentes, qué es lo que la DT, las nuevas funciones, la fiscalización y lo importante que ahora hay una escuela para los fiscalizadores, y las mayores demandas, otra cosa, un dato, las mayores demandas para fiscalizaciones se producen en seguridad y salud en el trabajo. Ya, disminuye los accidentes notificados, y lo otro que me llamó la atención de que el retraso de la empresa para informar sobre las notificaciones y la matriz de causa con los accidentes del trabajo y los estudios que se están haciendo para los nuevos y los desafíos de la ADT. ¿Ya? Y la suceso nos habla del método del árbol de causa, que es de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Argentina. Los trabajadores no son las víctimas, hay múltiples causas y lo principal es la organización del trabajo, de la DIAT, el flujograma, el árbol de causa, que es una novedad importante para analizar las causalidades, y el estudio de la nueva matriz. Y desde este árbol de causa vamos a saber, desde ahí poder hacer análisis de las causas del trabajo. Ahora vamos a ver si tenemos consultas para tres consultas, para nuestros panelistas. Para Jonathan y el no viene especificado. Ya. Primero para Jonathan, dice, ¿qué importancia le asigna al proceso de investigación de accidentes laborales con enfoque multicausal para reducir efectivamente las tasas de accidentabilidad? ¿Aló? La investigación en los accidentes a nosotros nos ha ido demostrando que finalmente en estos lugares de trabajo, y lo que nos interesa, no vuelve a ocurrir un accidente.
donde hacemos la investigación. La investigación, como ya lo señalé, se basa en el método del árbol de causa. Y este método, como ya también lo repasó David finalmente, nos otorga todos los elementos o todas las causalidades eventuales y la forma como se vinculan en un accidente. Esto finalmente redunda en que al conocer no solo las causalidades, sino cómo interaccionan entre ellas, el método de causa postula que si uno elimina una de esas causas, el accidente no va a ocurrir. Por lo tanto, desde el punto de vista, por lo menos de la fiscalización, ocurre que frente a un accidente, generalmente lo que ocurre es, porque hay una suspensión o una autosuspensión por parte de la empresa, para poder levantar ese accidente tiene que haber corregido las causas. Entonces, en la práctica, lo que ocurre es que la empresa acredita la corrección de esas causas, que son las causas que tienen que ver en la práctica directamente con el accidente. Hay causas que no es posible corregir de manera inmediata, donde ahí habrá otro proceso. Y que adicionalmente hay otro proceso posterior que tiene que ver con aquellas sanciones que son puestas en conocimiento del organismo administradores para que el organismo administrador ahora intervenga y prescriba medidas. Y toda esta cadena que finalmente señalo está basada en la lógica causal. Por eso que es importante que la investigación se contengan y se describan y se determinen las causas que están en el accidente, porque ellas son las que nos van a llevar finalmente a la corrección inmediata y a la no ocurrencia, esperamos, de nuevos accidentes por esas mismas causas, ¿sí? Entonces, finalmente, la pregunta es ¿qué importancia le asignamos al proceso de investigación? Para nosotros, la investigación es clave. Si hay una investigación que es parcializada, que no es objetiva, que es incompleta, o utilizando un método que no es el correcto, finalmente nos va a llevar al error o a controlar algunas causas y no todas las causas. Entonces, por eso, a nuestro juicio, es muy importante que no solo las instituciones públicas como la Dirección del Trabajo o la Seremi de Salud investiguen con este método. Este método, finalmente, nosotros venimos promoviéndolo desde hace como unos 8 años, de manera que también los comités paritarios puedan aplicar este método, porque ellos, de acuerdo al artículo 24 del decreto 54, tienen la obligación de investigar los comités paritarios, de investigar los accidentes. Y nos hemos dado cuenta que finalmente las herramientas para investigar un accidente también en cada empresa de un accidente, el comité paritario no las tiene o tiene parcializado o si las tiene, cuando veamos en la práctica no la aplica. Entonces, esto es un ejemplo. Podemos hablar de los departamentos de prevención de riesgo, podemos hablar de otros instrumentos. Finalmente, el proceso de investigación, a nuestro juicio, debe ser un proceso que esté estandarizado y aplicado a toda aquella instancia o persona que investiga el accidente, porque si no, finalmente vamos a seguir teniendo los accidentes por las mismas causas. Muchas gracias. Ahora una consulta para la Seremi. ¿Recomienda usted como Seremi incluir talleres de prevención de riesgo en el colegio? ¿Y de qué manera disminuir la cifra de 38 accidentes fatales en personas con enseñanza media? Bueno, yo creo... en general lo que... Ahí está, ya. Lo que yo mencioné en mi presentación fue que definitivamente se tienen que hacer, en materia de la Política Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, la participación del Ministerio de Educación es súper importante, a nivel de todos los niveles, no solamente a nivel de enseñanza media, enseñanza básica, sino también profesionales que en general toman las decisiones en la empresa que definitivamente debieran manejar estos temas de salud y seguridad del trabajo. Así como hoy en día hay más conciencia del cuidado del medio ambiente en los niños, creo que también tenemos que trabajar en una cultura de prevención de salud y seguridad del trabajo en todos los niveles educacionales. Así que si eso, los talleres en general permiten, digamos, lograr ese fin,
Perfecto, pero tiene que haber una política, a mi juicio, a nivel del Ministerio de Salud y debiera estar dentro de la Política Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, en el programa que se elabore. Muchas gracias. De todas maneras, respecto a ese tema, podríamos decir que la Suceso tiene algo adelantado con los... La Suceso tiene, la Suceso a través del Consejo del COSOC de la Suceso se hizo un díptico para los estudiantes de enseñanza media de los colegios técnicos, ir a enseñarles desde ahí la prevención porque ya no está en el currículum, pero lo ideal que quedara en el currículum de estudio el tema de la prevención. ¿Ya? Aquí tenemos como 3 preguntas para que la contesten nuestros 2 panelistas, Ernesto y David. Ustedes, contratación de extranjeros. ¿Qué sugiere o cómo se está trabajando en relación a la barrera idiomática, ese uno? Y ante la calificación, aquí hay una para Suceso y una para usted. ¿Por qué demora tanto la calificación? Yo creo que para los mutuales. ¿Y por qué no se cumplen los plazos en la calificación o durante el proceso de apelación? Eso para los Sucesos. Primero, ¿qué sugiere o cómo se está trabajando en relación a la barrera idiomática? Y ahí entre los 2 para que hablen todos. Pero hay una pregunta de las de abajo, una para cada uno. Porque uno califica y el otro se demora. Sí, ya. ¿Qué sugiere o cómo se está trabajando en relación a la barrera idiomática? Bueno, hoy día, posiblemente, todavía no me ha llegado el comunicado, pero hoy día se está levantando la circular del Plan de Prevención del año 2018. Hoy día la vamos a levantar. ¿Ya? Donde están las obligaciones para las, más que obligaciones, digamos, cuáles son las metas y cuáles son las orientaciones, digámoslo así, ¿ya? Cuáles son las metas y las orientaciones para el trabajo en las mutualidades, y dentro de ellas hay una que en particular habla acerca de la necesidad del desarrollo de material de prevención y señalética, principalmente para personas trabajadoras que utilicen otro idioma. Así que si lo quieren ver, si lo quieren comentar, va a estar en consulta a lo menos unas 2 semanas, así que creen que nos faltó algo y lo pueden colocar. Y frente a eso dice que las mutualidades van a tener que hacer desarrollos. Lo más probable es que nos van a comentar que ya alguna habrá hecho o estarán haciendo algunos pilotos, porque al menos en el sector construcción sabemos nosotros que digamos que no es de este año la situación. Los dominicanos en todo caso siempre hablaban español, pero ahora con los que eran fuertes en construcción, pero con los haitianos se está empezando a colocar más complejo. No sé si tú sabes ya de qué están haciendo, pero al menos este año van a tener que informar y... No, preferiría responder la pregunta de la calificación, que es más... sí, por supuesto. Sí, la pregunta sobre la pregunta de la calificación es por qué se demora tanto. Hoy día los protocolos de calificación, tanto de accidentes como de enfermedades profesionales, existen y se están aplicando. Y no es que se demore, sino que los organismos administradores son administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y para efecto de calificar, porque una cosa es la notificación, como vimos ahí, otra cosa es la calificación, que es una calificación médica. Y para efecto de la calificación se tiene que demostrar que es un accidente del trabajo y que no es un tema de salud común. Y en el caso de la enfermedad profesional, que también es una enfermedad producida, o sea que hay un vínculo por el trabajo. Y ahí, obviamente, que hay discusiones y hay cuestiones que hoy día tenemos que abordar. Porque cuando se habla, apareció en la mañana, de la cifra de la OIT, que en los temas de accidentes y enfermedades profesionales, y ustedes lo vieron, todos lo vimos, la mayoría son enfermedades profesionales, no tiene que necesariamente ver con los organismos administradores. Hay que ver cómo en el mundo se organizan los países para dar estas prestaciones. No es que nosotros estemos cerrados a eliminar la causalidad, porque la causalidad es importante para determinar que una enfermedad profesional es calificada como enfermedad profesional, sino que cambia completamente el sistema de mutualidad. Es decir, si el día de mañana nos abrimos a que
una enfermedad es calificada como laboral si es laboral, o sea, hay una relación directa entre el trabajo y la enfermedad, o es empeorada. Creo que los ingleses hablan de la palabra worst me parece, empeorada en los informes que nos han llegado y por qué hay tantas enfermedades. Es decir, una enfermedad mental, por ejemplo, no solamente tiene su origen en lo laboral, sino que lo laboral lo empeora, que puede ser. Cambia completamente el esquema de cómo hoy día se administra el seguro, la tasa que tiene y otro tipo de cosas, para ser bien concreto. Los organismos administradores, si al día de mañana admiten que una enfermedad profesional es profesional si es empeorada por las condiciones de trabajo u otro tipo de calificativos que estarían en una modificación legal, probablemente cambien la estructura completa de las mutualidades. Entonces, es una discusión que hay que dar, pero teniendo en cuenta los estudios técnicos. Pero volviendo a las calificaciones, nosotros nos demoramos los que los protocolos dicen. Se trata de sacarlo antes, estas atenciones. Ustedes lo vieron en la encuesta de satisfacción, no tenemos un tema en la calificación. Ahora, si hay quejas en los tiempos de atención, probablemente sea ese un punto, digamos, entre un trabajador que llega y dice, oye, mire, se han demorado mucho. Siempre hay un problema ahí, pero la calificación se cumple conforme a los protocolos y los estándares que nos exige la ley y estoy buscando el mejor calificativo, y la abultada es mucho, la contundente normativa que nos envía la SUCESO. Con respecto con respecto a los sucesos, porque sí, efectivamente, de hecho, en general también esa es la impresión que tenemos nosotros. Los procesos, cuando uno habla de los promedios sí están dentro de lo que son los tiempos que se han establecido. Obviamente siempre hay casos que se escapan. Y con respecto a la labor de suceso, no les puedo negar que es lento, ¿verdad? Es lento, y de hecho bastante lento. Cuando asume el superintendente y la intendenta, yo recuerdo que se partió con promedios que la verdad eran escandalosos, más de 6 meses en general, como promedio, la demora. Ahora los plazos estamos llegando a más o menos la mitad, más o menos como 3 meses, es como cuando estamos hablando también de promedio. Y se levantó, de hecho, junto con la Dirección del Trabajo, fuimos de las pocas instituciones en Chile que cuando se hicieron las postulaciones a los fondos de desarrollo del BID para mejorar tecnología y cambiar la forma de funcionamiento, junto con la ET fuimos los otros que llevamos adelante estos proyectos. Se propuso como meta el poder generar que todos los casos sean resueltos en 30 días. El paso de 3 meses, que más o menos lo que se hizo ahora, a 30 días, genera bastantes cambios de los que quizá en este momento, y no son solamente de nosotros, ustedes pudiesen o no imaginar. Por ejemplo, el hecho de que las comunicaciones que se establecen entre nosotros como fiscalizador y los organismos administradores no sean mediante requerimientos, sino que sean de acceso y conexión directa. Es decir, que frente a cualquier persona que nos venga a consultar algo, nosotros dispongamos ya de los accesos a las informaciones que hayan tenido o que hayan realizado las mutuales cuando hicieron los procesos de calificación, por ejemplo, habitualmente para centrarnos en el plazo, que es lo que reclama la gente, que son, por ejemplo, por el lado de accidentes, la circunstancia en que ocurre, el hecho o no de que existiera relación laboral, que habitualmente requiere antecedentes que en su momento no existieron. Por lo tanto, es ir a recabar antecedentes. Por eso un poco se plantea que esos tiempos, al menos el paso de 3 meses a 1 mes, va un poco del lado de la tecnología, de vincular un poco mejor al fiscalizado con el regulador, pero también hay que entender que hay ciertas situaciones que inevitablemente van a generar algún proceso de demora. Obviamente, la idea es reducirlo al mínimo, porque entendemos que detrás de eso, más allá de la existencia de 77 de ISO no, que se atienda en uno o en otro sistema, lo que corresponde es que se atienda donde la gente se tiene que atender. Así que, en ese sentido, está el compromiso al menos y los esfuerzos hasta ahora. Si podemos mandar las presentaciones, tengo entendido que sí, por eso les piden el correo, y además, ¿no? ¿Lo suben a la página?
en un link que tiene la página de la subsecretaría del Ministerio del Trabajo. Ahí ustedes van a tener todas las presentaciones para que la puedan bajar. Por mi parte, muchas gracias por nuestros panelistas que estuvieron aquí y por ustedes y por la gran concurrencia que tuvo este panel. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, gracias.